Es momento de hablar de economía. Les dije, vamos a hablar un poquito, a profundizar un poco en el tema del dólar, en el tema de la economía, de los precios, de esta inflación que tanto nos está apretando. Y para ello tengo el gusto de hablar a esta hora de la mañana con el analista financiero de Romano, de la consultora Romano Group. Contador público, el hombre es operador de granos, entiende mucho de números y tuve la suerte esta semana de contactarlo para ir revisando un poco nuestra historia, de lo cual tiene datos muy interesantes. Y me refiero a Salvador Viteri. Salvador, Walter Brown te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Walter? Buen día. Espero que ande muy bien. Un placer estar en tu programa. Lo mismo digo. Muchísimas gracias por atendernos. Salvador tiene muchos datos de la historia porque ha revisado cómo ha sido nuestra historia de la inflación y ha llegado a números que son hasta difíciles de mencionarlos, ¿no? Pero que hacen entender por qué padecemos tanto el tema de los precios a la hora de entender cómo funciona y cómo no funciona nuestra economía. Nosotros hoy estamos mirando títulos de los diarios, Salvador, que señalan que el mes de enero, viene con una inflación más cercana al 6% que al 5%, y nos preocupa, y mucho, claro está, por cómo nos afecta el bolsillo, pero ¿cuántos años hace que venimos arrastrando este tema, no? Y lo cierto es que la inflación parece ser un mal que no nos podemos despegar, la verdad. Es un problema que aún no le hemos sabido encontrar solución, y la verdad que lo único que hace es destrozar el poder adquisitivo de la moneda, y cada vez repudiemos más el peso argentino, y que, en detrimento de eso, el que paga más dichas consecuencias es el que menos tiene, o bien menos posibilidades de cubrirse frente a eso. Tiene la circunstancia, porque en definitiva hay instrumentos que, por ejemplo, te pueden llegar a cubrir contra la inflación en este preciso momento, pero no están al alcance de todos. Por ende, el que termina sufriendo más las consecuencias es el laburante de a pie, que no conoce de ese tipo de instrumentos y termina pagando las consecuencias de este impuesto inflacionario. Tal cual, ¿no? Y algo que venimos, insisto, viendo desde hace tantos años, porque uno de los datos que recogió Salvador fue que la inflación, si la tenemos que revisar en las últimas 6, 7 décadas de la Argentina, alcanza a los billones en porcentual, ¿no? Billones, un dato que uno no lo puede creer, y estamos hablando de cientos de miles de billones de inflación. ¿Cómo hacen los argentinos para adaptarse a esta situación año a año? Bueno, básicamente porque hemos vivido con ella, ¿no? Más allá de que cada vez nos cueste un poco más entender por qué no se alcanza una solución al problema inflacionario, por qué la Argentina sigue atravesando por este inconveniente año tras año, ¿no? Y lamentablemente nos hemos acostumbrado a vivir bajo esta inercia que, ahora se ha fogoneado en los últimos años. Estamos viendo a una inflación interanual que no se veía desde la salida de la hiperinflación. Cerramos un año cerca de los 3 dígitos en inflación anual, y al mismo tiempo esos niveles no se veían desde hace casi 30 años. Entonces, tal es ese acostumbramiento que estamos teniendo, que termina por ahí un poco esterilizándonos la capacidad de hacer cualquier tipo de medidas. Si uno mira los datos bien medidos de inflación desde que existe los datos de IPC, sí, estamos llegando casi al trillón de inflación en lo que va del acumulado. Es un número que es imposible de decir, imposible de transcribir lo que significa, pero es un deterioro completo y absoluto de la moneda. Mientras tanto le sacamos 13-0 a la moneda, y ya es ahora el peso argentino, si se lo piensa, debería estar sacándole incluso algún cero, o bien se está pensando en emitir algún billete de mayor denominación, que en definitiva termina siendo más de lo mismo, no lo que ahora estaban en tratamiento de poder tratar de sacar algún billete de otra denominación, porque lo cierto es que los billetes hoy que existen han quedado con muy bajo poder adquisitivo, y de mayor denominación en dólares no alcanza a ser $3. Tal cual. Por eso tampoco no extraña, lo señalaba en el comienzo del programa,
que el dólar siga ascendiendo día a día, mes a mes, en función de lo que estamos viendo también con la inflación, ¿no? Y la verdad que si uno mira la historia de lo que ha pasado del dólar contra la inflación, el dólar termina siendo un precio más, pero que al mismo tiempo ha sabido ofrecer una buena cobertura contra la inflación en el periodo en que se lo analice. Por ende, si bien el dólar termina siendo ahorro, porque bueno, lógicamente bajo el colchón no genera rendimientos, no es una inversión, sino que es un mero ahorro y a su vez está condicionado por la inflación que tenga Estados Unidos. Lo cierto es que contra el peso argentino no hay una discusión a la cual se le pueda someter. Nos ha sabido proteger contra la inflación y a su vez nos ha dejado dormir tranquilos, que es justamente lo que el peso no permite. Hoy en día no tenemos moneda, porque una de las características de la moneda es que pueda resguardarle su valor en el tiempo, y lógicamente el peso no lo tiene. Y bueno, el dólar ha sabido ofrecernos ese refugio que tanto necesitamos, y bueno, hace que hoy en día estemos en una economía bimonetaria donde tenés ciertos bienes que se terminan transando en dólares y otros en pesos. ¿Y hay ahorro hoy en la Argentina? ¿Hay posibilidad real de ahorro? ¿Ves que la gente está buscando elementos de inversión para ahorrar, o simplemente está tratando de hacer lo que pueda con sus ingresos? Y yo creo que va más para la segunda opción. A ver, hoy tenés tasas exorbitantes medidos en lo que puede ser el resto del mundo, sí. Y eso te pega de lleno a la actividad, te pega de lleno a lo que se pueda llegar a estar ahorrando, porque en definitiva, ¿no? Mientras menos actividad tengan, menores van a ser los salarios, menor va a ser la posibilidad de que uno pueda ir ahorrando, y en la medida que también siguen subiendo los precios. Entonces, la posibilidad de ese ahorro se va achicando cada vez más. Hoy tenés una inflación que te da el 100% y una tasa por encima de eso, que hace que el que pueda llegar a tener algún peso extra, por ahí lo termina colocando en un plazo fijo. Hoy en la economía tenés 10 billones de pesos colocados en plazo fijo, tanto sector público como sector privado, y lo cierto es que terminan siendo para un selecto grupo de personas que, bueno, según los datos del INDEC, el decil más alto de la población sería aquellos que ganan por encima de $550, que bueno, si uno lo mira contra datos internacionales, la verdad que ha quedado bastante relegado. Pero bueno, volviendo a la pregunta, y la verdad que es complicado hoy que se pueda ahorrar, conseguir algún mango extra para dejarlo colocado, y sobre todo la principal incertidumbre de todo es ¿qué hago con esos pesos? Mencionaste el tema de la tasa y me puse a pensar también en que esas tasas tan altas a las cuales se puede acceder si uno quiere, hacer un plazo fijo hoy, también son tasas muy altas, no solamente para nosotros, sino para el propio Estado, ¿no? A la hora de tener que ir a buscar financiación. Se ha visto con las últimas licitaciones de bonos que ha tenido que pagar tasas muy altas y en plazos muy cortos, ¿no? Como que no hay tampoco mucha intención del mercado de endeudarse con el gobierno más allá de 2 o 3 meses por delante, ¿no? Y ayer salió un primer comunicado de la oposición mencionando un poco el tema de la deuda en pesos. Lo cierto es que es bien preocupante lo que está pasando con eso. Tenés en este año vencimientos por 1,2 billones de pesos, es decir, un 1 y 12 ceros después de eso, es un número muy grande. Y bueno, la verdad que eso es lo que genera principales dudas en el mercado. Hoy no te están prestando por un plazo mayor a lo que puedan ser las elecciones. Ahora en esta última licitación, por ejemplo, la duración promedio ponderada, es decir, a cuántos días te estuvieron prestando como en lo que fue la licitación, es de 96 días, es decir, 3 meses que te prestaron plata. Sí. Pagando tasas que, bueno, hoy el Estado que está acomodando tasas más altas. Se pagó por encima del 113% de tasa para alguna letra. Entonces se le está poniendo difícil poder postergar el vencimiento, y en la medida que ahora en enero pudo rolear, febrero quizá también lo pueda rolear, pero son todos roleos muy cortitos. Entonces, en definitiva, realmente te está solucionando un problema, o solamente lo estás pateando, pero ni siquiera un plazo que te pueda decir me salvé y estoy un poquito más aliviado. Son días nomás.
Entonces, bueno, la verdad que es importante qué es lo que vaya a pasar con eso, una variable que vamos a tener que seguir de cerca, porque los vencimientos son abultados. Por ejemplo, en duales hay vencimientos por 30.000 millones de dólares. Oh. Es el bono, el dual, para aquellos que no saben, es un bono que o bien te ajusta por inflación o bien te ajusta por dólar oficial, el que sea más alto, en definitiva. Claro. Es una deuda que es completamente ilicuable, porque si haces una devaluación para licuar los pasivos en pesos que tengas rindiendo tasa fija, eso lo agarra, sí, porque te agarra el tipo de cambio. Y si tenés una explosión, una espiralización de la inflación, también lo agarra. Entonces, la verdad que el problema es muy grande y tenemos que empezar a ser conscientes de que eso va a ser el principal problema que vamos a tener de cara a este año. Otro de los grandes problemas que tenemos es la falta de divisas, ¿no? Y estuvimos muchos meses mirando, bueno, los datos del servicio meteorológico y los problemas de la sequía en el interior. Y sé que vos estás muy metido en el tema. ¿Ayudan las lluvias que hemos tenido en los últimos días? ¿Mejoran los precios? ¿Cómo ves hacia adelante ese escenario? Es correcto lo que estás mencionando. La variable divisas este año va a ser determinante, porque tenés ahí un par de factores que te están jugando relativamente en contra. Ajá. Primero, tema de dólar soja. En septiembre y en diciembre se tuvo que lograr un esquema de tipo de cambio diferencial para incrementar las reservas y poder cumplir con las metas del FMI. Sí. Eso, en definitiva, no es más producción de soja que se incrementó. Es solamente flujo de soja que ya existía, que en algún momento se iba a liquidar, pero que lo estás adelantando. Uh-huh. Es el famoso pan para hoy, hambre para mañana, que es lo que está pasando ahora y que vemos de que va a afectar bastante, porque son dólares que vos liquidas en septiembre y en diciembre, que ahora ya no los tenés más. Hoy estamos con un ritmo de liquidaciones del sector agro un 60% abajo de lo que venía del año pasado. Y al mismo tiempo, la sequía, que si bien las lluvias recientes ayudaron a mejorar un poco el perfil, hay daños que ya estaban hechos que eran completamente irreversibles, independientemente que llueva lo que tenga que llover. Por ende, la situación, si bien ha mejorado un poco con respecto a 2 semanas atrás, por ejemplo, va a estar difícil, y al mismo tiempo hay que tener en cuenta de que si por más que esos dólares estén, si serán liquidables o no por parte de la exportación, porque en septiembre se le tuvo que salir a ofrecer un tipo de cambio diferencial, que fue el dólar soja, que fue el dólar a 200, cuando el tipo de cambio oficial estaba en los 140, 150 pesos. Se le tuvo que salir a ofrecer este tipo de cambio para que liquiden. Si en septiembre lo ofreciste como única medida, una medida de única vez, y a su vez, 2 meses después, en diciembre, finales de noviembre, lo tuviste que anunciar de vuelta, ¿quién te hace pensar hoy que ahora en este año no lo larguen de vuelta? Porque en definitiva, cuando las papas queman, saben de que acuden a ese sector para obtener dólares, y lo cierto es que si no se le ofrece un tipo de cambio un poco más competitivo, va a ser difícil que te liquiden dólares de manera por lo menos considerable como para paliar el asunto, teniendo en cuenta que tenemos metas del FMI que son mucho mayores en cuanto a reservas de los que fue en el año pasado. Sí, sin duda. De hecho, hasta ya se está especulando con el dólar soja 3, lo que termina siendo casi un hábito en función de lo que iba a ser una medida por única vez, como bien decís, ¿no? En definitiva, si no hay alternativa de obtener los dólares de otro lado, se va a esperar a un mejor precio para vender lo próximo, ¿no? Y se efectúa como una devaluación implícita, en definitiva, porque y con las consecuencias negativas de ello, porque con el dólar soja se emitió un 27% de la base monetaria en septiembre y un 13% de la base monetaria en diciembre. Y como se sabe que cuando están las papas queman, si ofrece ese tipo de cambio diferencial, y a su vez el gobierno implícitamente reconociendo que el tipo de cambio oficial está atrasado haciendo esas medidas, es muy probable que se termine ofreciendo algún tipo de cambio similar a lo que fue, bueno, quizá ajustado por inflación o unos comentarios se habla de un dólar parecido al MEP. Lo cierto es que ellas ya son conjeturas muy finas, pero bueno, en definitiva es probable que vayamos a ver un esquema de tipo de cambio diferencial que, bueno, significa, como les comentaba, bastante emisión por parte del Banco Central, porque se tiene que hacer cargo de la diferencia. Y emisión, como todos sabemos, en Argentina sobre todo es inflación, ¿no?
Sí, completamente. Ya hoy es indiscutible lo que pasa con eso, y se emiten pesos, los pesos no los quiere nadie. Hoy en día la velocidad de circulación del dinero está por las nubes, porque cuando te llega un peso a la mano que lo querés sacar de encima, te llega el recibo de sueldo y lo querés pasar a dólares, o querés pagar todo lo antes que puedas y ya quedarte tranquilo. Entonces es ya algo completamente irrisorio hablar de que la inflación no está condimentada por la inflación, por la emisión, perdón. Sin duda, sin duda. Salvador, te agradezco muchísimo estos minutos. Bueno, y seguiremos en contacto, obviamente, porque la economía así lo requiere. Argentina resta mucho todavía para resolver sus grandes problemas. Así que muchísimas gracias por este contacto. Gracias a vos, Walter, un gusto. Un placer. Salvador Vitelli estuvo con nosotros en Bajo la Lupa.